What stood out to you the most about Paul as a director? He just had a vision. He knew what he wanted. But also, he was just like a really great human being. Paul is one of the most talented people I know. Tierras Perdidas, del visionario director Paul W.S. Anderson y con un guión escrito por un tal Constantin Werner, se trata de la adaptación de un relato corto del mismo nombre escrito por don todavía no he terminado de escribir Vientos de invierno, George R.R. Martin. George R.R. Martin tenía que entregar El viento de invierno a su editor hace más de 2 años. Esa es una maldita estupidez. A short story that I published in 1982, when I was considerably younger than I am now. Jamás en mi vida hubiera imaginado que Paul acabaría en una situación como esta, es decir, comprendo que haya conseguido liderar proyectos de franquicias como Resident Evil o Monster Hunter. Es un director que hace las cosas a tiempo, a bajo costo, permitiéndole tener una filmografía con varios éxitos de taquilla, considerando lo poco que costó hacerlos. More efficient filmmaking. Ignorando la calidad de estos, por supuesto, pero a eso voy. ¿Cómo consiguió a alguien como él la oportunidad de adaptar un trabajo de un autor tan reconocido por entregar literatura de alta calidad? Siendo alguien cuyo currículum de adaptaciones de libros nomás tiene una película mala de Los Tres Mosqueteros. ¿Cómo es que el eslogan de este póster se hizo realidad? Del director de Resident Evil y George R.R. Martin, el autor de Game of Thrones. ¿How? Esta es una oportunidad que muchos desearían tener. ¿Cómo le hace este güey para seguir ganando en la vida? What was it about Paul that made you say, okay, yes, I trust you with this? Well, Don't make him cry. Impressive. Let's see Paul Allen's card. Tierras Perdidas cuenta la historia de una bruja llamada Grey Alice. Jaja, get it? Alice suena exactamente igual a Alice como su personaje en su saga de Resident Evil. Eso es coincidencia, por cierto, el nombre viene del material de origen. Grey Alice. I had this idea for this character, Grey Alice. Dentro de muchos años el mundo se hizo ñonga porque guerra, al punto de que lo único que tiene de civilización es una ciudad pedorra monárquica en donde el orden es impuesto por la iglesia. El gimmick de este mundo es que busca dar las vibras de un universo de fantasía medieval con un toque de western, con el giro de que todo ocurre en un futuro postapocalíptico. Tras salir de su escasamente convincente ejecución con vida, habiéndose deshecho de algunos cruzados pero no de su jefezona porque la cinta aún la requiere como una amenaza, Alice va a su cantón donde estoy seguro de que no será buscada por la iglesia más adelante si lo es, y recibe una oportuna visita de la realeza. Se dice que por un precio concedes deseos. La reina de la ciudad acude con Grey porque le late ser furra. Bueno, cambia formas, mujer lobo. ¿Puedes venderme el secreto de cambiar de forma a un lobo? Alice tiene la política de no rechazar a quien le solicite deseos a cambio de un pago justo, obviamente. Así que accede, soltándole a su cliente una advertencia. Tal vez no estés feliz con lo que recibirás. Ese no es tu asunto. Sin embargo, Yereis, el capitán de la Guardia Real, escondidas de su jefa a la que le tiene ganas, entregando un reloj picudo como pago, le pide a Grey que fracase en otorgarle su deseo a la reina. Y como dije antes, Alice tiene una política muy específica. No rechazo a nadie. ¿No rechazas a nadie? No rechazo a nadie. Con tal de hacer los deseos de sus clientes realidad, Grey primero requiere buscar un cambiaformas para absorberle su poder, técnicamente. Así que ella acude con Boyce, el coprotagonista de este filme, que de hecho le da apertura como el contador de este relato. Te contaré un cuento. No tiene un final feliz. El mundo que conoces ya no existe. Un hombre, un cazador que sabe moverse muy bien en las afueras de la ciudad, ahora conocidas como, adivinen, las Tierras Perdidas. Boyce is a hunter with a secret. Habiendo perdido mucha lana con ella en un duelo de cartón, él accede a guiarla a cambio de un buen pago a donde se encuentra la guarida de un hombre lobo. Le llaman Río Cráneo. El cual está, obviamente, en las Tierras Perdidas. Tras una mini escena de acción causada porque la iglesia busca a Alice, en la que Boyce pierde una serpiente cool de 2 cabezas a la que estimaba mucho. ¡Esa perra mató a mi serpiente! Nunca había visto a un hombre conmoverse por una serpiente. Bellas nunca fallan. Ambos se embarcan de aventura hacia allá, pero el patriarca, o sea el jefe de la iglesia, al descubrir que la reina solicitó los servicios de Grey,
manda un escuadrón a detener su misión, buscando también una confesión de la herejía de la reina de su parte. Asegúrate de que la bruja confiese todo antes de colgarla. Y es que la cosa es que la reina técnica y realmente no es quien gobierna la ciudad, sino El poderoso soberano supremo. pero el mijo está viejo y podriéndose de enfermo, así que la reina obviamente lo trata con mucho cariño, ya que se casó con él por amor puro y bonito. Viejo, repugnante. No puedo creer que hayas construido esto. Anciano asqueroso y podrido. ¿Te volviste a orinar? Oh, cuánta sutileza. Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself now. Y esa solo es una escena, imagínense lo que le dice a diario, aunque también él tampoco hace mucho por defenderse, aunque se establezca que aún puede hablar. ¿Cómo descubrió el patriarca sobre el asunto de la reina y la bruja? Pues lo que mencioné antes. La iglesia efectivamente llegó al cantón de la mija esta y le sacaron el dato a una doña que andaba ahí por el bien de la exposición. La ciudad empeora cada vez más. No te escuchas distinta de cuando era joven. Siempre has sido generosa. Ya deberías ser anciana como yo. La bruja es como una Frieren, supongo. Tiene un chingo de años. My children. Si acabas de huir de tu ejecución, no vas a tu morada sino más, mujer, que hasta la reina sabe dónde vives. Un hombre y una mujer fueron a verla. Eran Gervais y la reina. En una escena confusamente presentada porque inició muy de la nada sin aclarar si era un flashback o no, se estableció que Boyce es amante de la reina. Así que con ese dato en cuenta, seguimos a Boyce y a Alice en su travesía hacia Río Cráneo, que debe concluir antes de que caiga una noche de luna llena. Lo necesito como lobo, así que dame hasta la luna llena. Tenemos que llegar antes de la luna llena. En este viaje ambos son perseguidos por este escuadrón de la iglesia. Dos inocentes que una noche les dieron posada son ejecutados, con uno de ellos habiendo tenido sus que veres con Boyce. Un tal Cyrus, que ni alcanzó a interactuar con los protagonistas en su viaje, también es ejecutado. We asked the old man if you had already crossed. I always liked Cyrus. He wasn't very helpful. Buscando evitar a los cruzados, Boyce y Grey acaban en un lugar en donde son atacados por unos demonios, que son anticlimática y rápidamente derrotados por la sugestión de que estaban siendo quemados, cuando no. No hubo fuego, pero para ellos la ilusión fue lo bastante real. No pregunten cómo funcionan los poderes de esta mija, no tiene caso. Cabe mencionar que este genjutsu fulminante vino después de que estos dos se tragaran una explosión que ocurrió justo enfrente de ellos. El punto es que esos demonios no siempre lo fueron. Tiempo atrás, su líder, un humano en busca de un poderoso tesoro, solicitó el servicio de Alice. Y como saben... No rechazo a nadie. Este lugar es veneno. Convirtió a él y a sus hombres en lo que viste. Nadie debería pedirme ayuda. ¡La bruja! El escuadrón cruzado se muere porque los imbéciles fueron distraídos por Grey para no darse cuenta de que las vías de tren los llevarían directo a la chingada. Como sea, el giro es que Boyce es el hombre lobo. Todo este tiempo él ha estado guiando a Grey a su muerte. Pero en la travesía ambos se han agarrado cariño, al punto de que él le ha tirado indirectas porque no quiere matarla, conscientemente ignoradas por ella. Morirás. Todos moriremos al final. Aún no es muy tarde para volver. Olvida esto. Regresa. Podrías irte. Podría detenerlo. No lo hagas. Intenté advertirte. When you first meet him, he is a bit of a womanizer, but he also is really looking for his equal. And I think he finds that in Grey Alice. Los dos pelean y Alice gana el combate usando un genjutsu Itachi Style. Contando también con la ventaja de que previamente ella había envenenado a Boyce con plata. Pues el giro supremo de todo este argumento, porque todavía hay más, es que la mija todo este tiempo sabía todo sobre todo. Pues esta es una de esas historias con el típico mensaje de ten cuidado con lo que deseas, por lo que naturalmente la conclusión es cruelmente irónica. Mientras el viaje de estos dos ocurría, la reina descubrió que está embarazada de Boyce. Mató al rey luego de confesárselo. Tenemos un heredero. No es que hayas ayudado con eso. ¿Quieres que te diga quién es el padre del nuevo soberano supremo? Boyce. Viejo podrido. Y se convirtió en la jefezona suprema para molestia del patriarca. Soy su leal sirviente.
Una zorra sucia está ocupando el trono. Por desgracia para él y para la iglesia, Jerash lidera una masacre en contra de ellos que es ejecutada con mucha facilidad, dejándolos como completos ineptos. Tus hermanos murieron, hereje. Harto de eso es porque los pendejos enviaron a un montón de gente por Boyce y la bruja. O sea, la iglesia se quedó sin muchas fuerzas para defenderse. Your men are needed here. You leave us vulnerable, Patriarch. Habiendo recibido una solicitud de deseo de parte de Boyce de mantenerse junto a su lado, Grey lo ejecuta y despelleja. Aparentemente, vestir su piel tras tener contacto con la sangre de quien busque su poder antes de que finalice el ciclo lunar es lo que se requiere para obtenerlo. Al entregar su piel, ella cumple el deseo de la reina, técnicamente, porque la reina realmente no se convierte en lobo. Al haber matado a Boyce, ella cumple el deseo auténtico de Jerash, que era quedarse con ella. Porque sí, la imbécil de la reina buscando ser furra para hacerlo junto a su amado Boyce, sin saberlo y por no indagar lo suficiente, a pesar de saber que era una posibilidad. We'll find you a shapeshifter and take its power. Al pedir su deseo, ordenó su ejecución. Era una bestia. ¿Qué sabes de eso? ¿Tú hiciste esto? Al enterarse de su muerte y descubrir que era lo que Jerash quería, ella acaba con su vida. Haría lo que sea por ti. Entonces muere por mí. Dijo, también tú, ¿por qué ser tan obvio? No había necesidad. Con o sin tu deseo, Boyce iba a morir. No debiste aceptar la culpa. Hice lo que tenía que hacer, solo te protegí. Pero esta es la otra cosa. Todo este tiempo se supone que una insurrección estaba cocinándose en el fondo, la cual solo es evidente porque es dicho en voz alta, mas no es gradual y apropiadamente mostrado a lo largo de la película. Hay insurrección en las calles. Veo rebeldía por doquier. La idea es que la gente común, los obreros, esclavos, están hartos de vivir en la miseria y consideran a Alice como un símbolo. Y nomás al verla volver de su viaje, ellos se rebelan en contra de la monarquía y acaban con ella. Pero a los mijos estos no los ves haciendo nada previo a su momento de sublevación, más que repetir un lema cuando Grey se va de su ejecución. Y pasarse notitas en una misa, como si fueran alumnos de primaria o secundaria en el salón de clases. La bruja que no colgarán. Grey Alice se ha convertido en un símbolo de su rebeldía. Como sea, la monarquía llega a su fin. La reina simplemente escapa y jamás se vuelve a saber de ella ni del hijo al que dará luz si es que no fue asesinada por el pueblo. Debido a que no hizo nada con la piel de Boyce, esta desaparece y él revive así nomás y va a ver a Grey. Pues todo este tiempo lo que había establecido el inicio de la cinta es que Boyce había llegado con ella para contarle su aventura juntos a mucho detalle, como si ella no supiera, como si no lo hubiera vivido por cuenta propia. Te contaré un cuento. El mundo que conoces ya no existe. Hace mucho, Grey Alice emergió de las tierras perdidas. Esta es la historia de cómo la conocí. Por un momento los dos se creen Leon y Ada Wong, y luego Alice dice: Esto no fue lo que deseamos. Y entonces alguien en la sala de montaje se hizo el chistosito, supongo, con un freeze frame. Y eso, mi estimado público, fue Tierras Perdidas. Tierras Perdidas es tan mala que con un presupuesto de 55 millones de dólares, su recaudación en taquilla no llegó ni a los 10 millones. Es tan mala que le da fuerza a mi hiperfijación con la interesante filmografía de su director, por decirlo gentilmente. Es tan mala que en las entrevistas que alcancé a ver, George R.R. Martin jamás afirma que lo es, mas tampoco dice directamente que es buena. Lo más cercano a eso es Opolo Mila contando una anécdota en la que afirman que a George le encantó, cuya veracidad jamás es negada ni confirmada por él. I'm sitting in the theater with George. Screening the movie for George, that was the most tense I've ever been. It's the most nervous I've ever been in a movie theater. And then the happiest I've ever been in the theater is when he turned around and said he loved the movie. I loved it. I was like, oh. Esta es una obra cinematográfica que visualmente parece inspirada por el trabajo de Zack Snyder en Rebel Moon. Fascinantemente, porque esos filmes son feos, feos, feos. La paleta de colores, el ocasional uso de la cámara lenta, el look anamórfico con sus típicos lens flares, siendo particular y fastidiosamente excesivos aquí.
Es como si Paul hubiera visto esas basuras y llegado a la conclusión de que podía ser algo similar o mejor. Y puntos para él y su director de fotografía porque al menos sus planos están apropiadamente enfocados. ¿Qué tienes que decir a tu favor, Zach? The movie's way more in focus than I thought it would be. El uso del CGI es evidentemente desorbitante en seres vivos, en fondos y entornos, todo de calidad muy videojuego de PlayStation 4. Cabe mencionar que Unreal Engine fue usado para crear referencias previas de este mundo para facilitar la filmación. We developed a technology where we could shoot against a blue screen in a studio. With the Unreal Engine, which allowed us to have real-time rendering. Because we created all the landscapes first. Like a video game of the world. Which meant that the actors and the crew could see the landscapes that we were creating. You could see where the sun was at any given time. They could actually feel immersed in a real world rather than just everyone standing in front of a blue screen going, oh, what's it going to look like? We'll know in 6 months' time. We actually were able to see ourselves, like, not great. That was kind of like a low-res environment. And then we imported the Unreal Engine into the traditional visual effects pipeline and then finished it that way. And the reason why I went that route was I felt like this adult fairy tale deserved a unique look, kind of influenced by a lot of kind of painters that I loved, like Hieronymus Bosch. Hay puntos en donde los protagonistas están montando a caballo y nunca es creíble. Apenas hay planos en donde los actores comparten cuadro con los caballos. La mayor parte del tiempo o son vistos juntos a muy larga distancia, o se insertan estos repetitivos primeros planos en los que los actores fracasan en pretender que están montando caballos de verdad. El montaje es competente y solo digo esto porque Resident Evil el capítulo final existe y hacer un montaje peor que el de esa cosa sería un logro. El guión es basura. Bueno, se podría decir que la historia de George es contada y expandida, contando eso sí con un final distinto porque el original no es tan feliz. La reina se convierte en una mujer lobo, perdiendo a la persona por la que quería serlo en el proceso. Y Jerry se queda con ella, pero ahora vive con miedo por el monstruo en el que su amada se ha convertido. Dicen que puedes comprar cualquier cosa que desees a Grey Alice. But you'd be smarter not to. El punto del relato es ser una cruel y breve historia de una bruja que, si bien concede deseos, estos vienen con un costo. She can deliver things, but sometimes there's a bite for them. It's a fairy tale, it has a moral. Be careful what you wish for. Está cool, es un cuento de hadas oscuro muy al estilo de Don Jorge Martín. Pero la forma en que se trasladó al formato cinematográfico fue torpe. Fallas ya mencionadas aparte, en la base todo es algo repetitivo. Hay un patrón muy específico que se sigue. Escena, secuencia de acción. Escenas de personajes hablando en voz baja para dar la impresión de que el filme es más maduro de lo que en realidad es. Porque el Paul de aquí es un director serio. Él quiere momentos íntimos, atmosféricos, pausados, con líneas que suenan profundas, pero que parecen escritas por un adolescente. Para entonces volver a su modo director de acción basura y palomera por el que es conocido. Es como estar en un coche descompuesto que avanza a máxima velocidad y frena erráticamente, consiguiendo que la experiencia se sienta lenta y pesada, con una duración mucho más extensa de la hora y media que es. Jamás te sientes solo. Nadie debería acercarse a mí. La gente nos está perdiendo el respeto. Estas tierras son un lugar muy solitario. ¿Ves cómo la luz brilla y tintinea? Se pueden ver formas si pones atención. Los poderes que tengo tienen un precio. No tengo elección. Este es el momento por el que hemos trabajado. Somos parecidos. Somos parecidos, Grey. En la sangre. ¿Qué es lo que deseas, Boys? Te quiero a ti. Déjame hablarte de la soledad. Imagina a un niño afuera, en la oscuridad, asustado. Sus padres asesinados a golpes frente a sus ojos. El niño recorre el páramo, escondiéndose de los bandidos y los saqueadores durante el día y de las criaturas y espíritus en la noche. Hasta que un día el niño se vuelve hombre y su corazón y su mente se endurecen, pero sigue viajando solo, en silencio, con miedo a acercarse a alguien por temor a perderlos. Eso
es la soledad. Pero no es que me haya pasado a mí, obviamente. O sea, no, para nada. Obviamente no. Obviamente no. Nunca he llorado en mi vida. Traditionally, I make full-octane action movies, but also I really see this as an actor's piece and a character piece. Eso sí, hay que recalcar que el problema del guión no recae completamente en Paul esta vez, sino también en el guionista, Konstantin Werner, un productor y director alemán que de hecho fue el que consiguió los derechos cinematográficos de esta historia corta de George y de otras dos más. He originally optioned the stories from George 17 years ago. Lost Lands, Lonely Songs of Larendor, and Bitter Blooms. Su intención original era armar una película que sería protagonizada por Mila. A movie where the three stories were combined. Pero al quedar el proyecto en el limbo, este resurgió como la adaptación de Solo Tierras Perdidas. That iteration of the movie never took off, as often happens in the film world. The option rights were about to lapse. Konstantin and Mila talked, and Mila suggested that Konstantin talk to me about it. Y pues Paul dijo, me late, armemos esto juntos. Una nueva cinta para mi musa, mi esposa, mi amor. What makes this partnership work so well for both of you? I mean, we're interested in each other. Yeah. Konstantin wrote a new screenplay, and I was very involved in that as well. Concentrated on one of the stories, which was in The Lost Lands. It felt like the easiest story to kind of adapt. The three stories that they were all written for me, but they really have nothing to do with each other. They're like in different universes. All men are beasts. But not all men are monsters. Los diálogos son simplones y básicos. Si bien el lazo entre Greyales y Boyce me pareció creíble, fue solo por los actores que los interpretaron, Dave Bautista y Mila Jovovich. Percibí que ambos se cayeron bien e irradiaron una entrañable química juntos. The thing that really struck me when I met him was how relieved I was that this is like a nice, normal human that we're working with and isn't like some egotistical movie star. I was a massive fan of Mila's for years and years and years. She's just so easy to work with. Los demás actores cumplieron en sus papeles, supongo. Y si bien en general este se trata de un mal filme, he de confesar que hay momentos, instancias, escenas en las que Paul saca a relucir algo de talento, de sazón. Hay ocasiones en las que el diseño de producción brilla con un toque muy Mad Max. Hay transiciones bien hechas, un conteo de días bastante cool. Aproximadamente por cada docena de planos visualmente feos, el filme me sorprendió con uno que otro plano precioso, bien compuesto y poderoso. Cuadros llenos de intención artística que podrían compartirse en Twitter sin mencionar de dónde vienen. Y convencerían a gente ingenua de darle una oportunidad a esta cosa. Paul W.S. Anderson and Mila Jovovich are a strong pairing going all the way back to Resident Evil. What did they bring to this adaptation as collaborators? Well, of course, the visuals. I showed George the production design artwork. It's beautiful stuff. While I always had kind of quite a good grasp on the look of a movie, getting a performance out of somebody and telling a story effectively through an actor is something that Mila has really... She's enhanced my process tremendously with that. La música compuesta por Paul Haslinger es aceptable. Medio Blade Runneresca, medio vaquera, medio genérica, nada peculiarmente especial. Algo de la acción es muy entretenida, no sobresalientemente presentada, pero divertida. Sobre todo una secuencia que ocurre en un autobús monorriel en el que se hace evidente que Paul a veces sabía qué tipo de película estaba haciendo. ¿Cómo se cae? ¡Ah, pa! Esta es basura disfrutable, excepto cuando se pone en modo susurradamente serio. Es visualmente fea, excepto cuando es preciosa. Hay momentos bien presentados, excepto cuando no los hay, o sea, la mayor parte del tiempo. Hay algo sobre cómo Paul dirige que a veces termina en resultados cagados. Movimientos de cámara hechos en el montaje, encuadres incómodos, a mi percepción causados por algo de incompetencia de su parte y por no contar con un muy alto presupuesto. Budgetary or their practical concerns of what you can do, what you can't do. Puede que el libreto no sea nada especial, pero hay algo cool en la historia y su concepto. El toque George R.R. Martin.
Este es un cuento de hadas medieval oscuro en un mundo postapocalíptico, con toques superficiales de western. I felt like there was a lot of spaghetti western tropes in the original short story that George wrote. It felt like a western to me. I told Paul I'd been looking for a western. This is a great adult fairy tale, but also this is a western. Corrupción, realeza, traiciones, infidelidades, una insurrección. Los ingredientes están ahí, pero son ejecutados con la sensibilidad de un adolescente edgy, la cual viene con una adorable carencia de sutileza y el peso temático de un fanfic. A ver, mijos, ilumínenme, ¿qué mensaje complejo tienen sobre las fallas del clero como institución y su uso como herramienta de control, opresión? You say you're servants of God! What kind of God is this? The vengeful kind. Iglesia mala, vale. Religiosos malos de caricatura, no esperaba menos. No es lo mejor que Paul ha hecho en su carrera, pero tampoco es lo peor que se ha atrevido a armar. La disfruté, ¿para qué les digo que no? Sí. Tanto en sus momentos frenéticos como en los íntimos, por lo adorablemente torpes que son. Una obra de autor más de Paul, única en su tipo, preciosa, tanto por lo bueno como por lo malo. Un capítulo más en la historia de una leyenda cuyo viaje continuará, no siendo el mejor director, pero sí un ganador en la vida. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Writers, we always Well, I we was want gonna other ask. children to get some attention too. Yeah, 'cause and that's we're why getting- I'm excited about Yeah. In the Lost Lands and Grey Atlas. I hope people will like the character, like the movie. No tengo elección. ¡No tengo elección! Hola gente, ¿cómo están? Espero que bastante bien. ¿Ya vieron esta película? ¿Piensan hacerlo? Compártanme sus opiniones en la zona de comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a largarme de aquí, ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. ¿Ven lo que les digo? Este mijo de verdad que no para de ganar en la vida. Don't make him cry. It was actually Konstantin who first contacted me and bought the 3 stories, and you got involved, and he told me you want to go to focus on one of the stories. You've asked a very big question, and ones that I've been blogging about and getting in trouble for. Nomás miren cómo George se la pasa yéndose en tangentes para no responder con claridad. I once wrote a story called Portraits of His Children, which was about a writer. You can try to get involved, or you can just, I wrote a book. Here's they're making a movie. It's a different thing. And sometimes it's good to do one, and sometimes it's good to do the other. James M. Cain was very famously asked, what do you think of what Hollywood has done to your books? Hollywood hasn't done anything to my books. They're right there. They're on the shelf. And that is the answer that you give sometimes. There's also something very special. Maybe you're involved with the movie, maybe you're not. If it's good in the way that you wrote it, it's like your dreams have come alive. I can't describe how great a feeling that is. If Paul didn't give you pride, I'll get him for you. Yeah. We'll find you a shapeshifter.